Sobre este intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa. El riesgo es muy serio, no solo a nivel de los ciudadanos, sino también de las máximas autoridades, y no está exento el presidente de la República. Esto se ha dado a conocer a través de un informe reservado. En el informe se asegura que el 17 de octubre, cuando el presidente se encontraba en un evento junto a agricultores en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, habría recibido por parte de una emprendedora un regalo, un obsequio en una canasta. Según se describe en este mismo informe, la persona que entregó la canasta tenía 8 productos. Dice que corresponden a los nombres. Obviamente, al ser de carácter reservado, se suprime esa parte. Dice: propietaria del emprendimiento de la ciudad de Vinces. Se emite unas conclusiones al respecto de del contenido de esto, que primero pasó por escáneres de quienes están encargados de vigilar por la vida del presidente de la República, y posteriormente fueron enviados a un laboratorio en donde en las conclusiones se detalla que del análisis realizado a 3 productos que fueron separados de esta canasta, uno es una mermelada de tamarindo, el otro es una mermelada de chocolate y una mistela de cacao, los mismos que dieron resultado de presencia de sustancias peligrosas. ¿Cuáles son estas sustancias que fueron analizadas por el laboratorio de la Casa Militar Presidencial? Pues serían cloruro de tionilio, también sería cloroetanol y también antraceno. Estas son las 3 sustancias que habrían sido identificadas, las mismas que se consideran nocivas y perjudiciales para la vida. El grupo de seguridad se señala técnica presidencial cumpliendo con los protocolos de seguridad de las altas dignidades, ejecutó el análisis químico de todos los regalos a ser entregados, garantizando la seguridad al recibir cualquier tipo de sustancias líquidas y sólidas antes de que sean entregadas a las principales autoridades. En el marco del paro nacional, el gobierno insiste en no dialogar y más bien usar la fuerza pública para habilitar las vías, mientras que alcaldes de Atuntaqui y Cotacachi, en conjunto con la iglesia, piden llegar a un consenso. Veamos. A un mes del paro focalizado en la provincia de Imbabura, las soluciones están lejos de llegar. El gobierno insiste en que no dialogará con los dirigentes indígenas porque han utilizado la protesta como plataforma política y han buscado desestabilizar al país. ¿Por qué no conversar con Vargas? Porque desde el propio inicio del paro cerró el diálogo. Este paro es una herramienta de estos sectores para hacer su plataforma política. Él y otros actores, como ISA, como Churuchumbi, lo único que pretenden, repito, es desestabilizar. Mientras tanto, la provincia de Imbabura continúa paralizada. Aunque el gobierno sostiene que el 60% de comercios ya abrió sus puertas, no hay quien pueda ingresar ni productos que vender para así reactivar la economía. ¿Van a dejar a la buena de Dios a la provincia de Imbabura? No, de ninguna manera, porque durante todo este tiempo hemos visto a las Fuerzas Armadas, hemos visto a los servicios del Estado estar activos. Lo que hemos evitado en este mes es que haya un derramamiento de sangre. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dice que ahora le queda una única salida al Ejecutivo. ¿Qué van a hacer para abrir las carreteras? Vamos a abrirlas, vamos a abrirlas con a la brava. Hay una sola opción en este momento, es actuar con firmeza. Mientras tanto, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte, Chijalta Fisi, emitió este comunicado llamando al cuidado colectivo de sus familias. Después de romper unilateralmente el diálogo, el gobierno anunció un operativo militar para despejar las vías y reprimir al pueblo. Llamamos a las comunidades a mantener la resistencia pacífica y no caer en provocaciones. Alcaldes de algunos cantones de esa provincia llamaron nuevamente al diálogo. Domar Ceballos, alcalde de Cotacachi, por ejemplo, explica que están abriendo caminos junto con la iglesia para que eso ocurra. Lo que estamos haciendo son los acercamientos a que se tome la confianza nuevamente en las dos partes y que efectivamente hay que sentarse con los acuerdos
de la sesión anterior. Reconoce además que hay grupos a los que no les interesa que el paro termine. El Tribunal Anticorrupción decidió bajo custodia de funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, fue como ingresaron al Complejo Judicial Norte en Quito los 12 detenidos en Otavalo acusados de presunto terrorismo, a la reinstalación de la audiencia de apelación a la prisión preventiva y diálogo. Esposados y bajo custodia de funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, fue como ingresaron al Complejo Judicial Norte en Quito los 12 detenidos en Otavalo acusados de presunto terrorismo, a la reinstalación de la audiencia de apelación a la prisión preventiva y diálogo intercultural. Ellos fueron trasladados vía aérea desde Otavalo y estuvieron acompañados de al menos 9 dirigentes de comunidades de Imbabura, quienes participaron en un conversatorio intercultural con las autoridades judiciales. Bajo la presencia de un facilitador académico de la Universidad Politécnica Salesiana, el juez escuchó la realidad económica, social y cultural de cada uno de los detenidos. Tampoco ha habido pues alguna prueba en el cual determine la responsabilidad. Entonces aquí nuestros 12 hermanos que son rehenes del gobierno nacional deben ser liberados. Deberían siquiera decir, ¿sabe qué? Le estamos deteniendo por un delito que está cometiendo. No le hacen nada, no le botan ni una piedra, ni un palo y ya está detenido aquí. Y lo peor, por terrorista. La instalación de la mesa de diálogo se dio después de que los jueces acogieron el pedido de las defensas de que no se realice una pericia intercultural solicitada por Fiscalía y dispuesta por el tribunal el pasado 17 de octubre y que podía llegar a costar $4,600 a cada procesado, pues implicaba ir a comunidades a hacer trabajo de campo. La idea es que los jueces, que son los jueces comunitarios, establezcan cómo garantizan la presentación a un eventual juicio. Entonces nosotros en este momento estamos pidiendo que se revise la prisión preventiva. Y aunque la liberación de los 12 de Otavalo fue uno de los pedidos iniciales que hizo la CONAIE al inicio del paro, representantes del sector dicen que independientemente de la resolución no cederán ni acudirán a un diálogo. Primero que no hemos sido invitados y si no somos invitados, ¿cómo vamos a romper el diálogo? Y en la Asamblea, la fiscalización al paro en Imbabura enfrenta a los legisladores del gobierno, el correísmo y Pachacutic. Los señalamientos se dieron en la sesión de la Comisión de Seguridad de este martes. En el día 30 de paro en la provincia de Imbabura, la Comisión de Seguridad de la Asamblea llamó a los ministros del Interior y de Defensa para que entreguen información de lo que ocurre allá, pero ninguno acudió. Enviaron delegados. El subcomandante de la Policía Nacional, Fausto Íñiguez, fue quien intervino. Habló del proceder de la fuerza pública en estos días de movilización. La presencia de actores violentos que emplean bombas molotov, explosivos y otros elementos peligrosos ha puesto en grave riesgo la vida e integridad física de los agentes y la seguridad ciudadana. Esta situación obliga a la Policía Nacional a adoptar medidas específicas para proteger la vida y seguridad de todas las personas. Información que derivó en cuestionamientos por parte del correísmo y Pachacutic. Pidieron los nombres de los uniformados que han intervenido en los lugares donde, producto de los enfrentamientos, hubo fallecidos y heridos. Porque con esto están agrediendo a la gente que protesta. Y gente que protesta porque tiene hambre. Porque la gente no sale a protestar por diversión. Sí protestaré cuando se pretenda decir que son terroristas nuestros compañeros, nuestras compañeras que luchan por una vida digna y no vengan con implementar políticas de mendigos, con compensaciones y bonos. ¿Creen que eso es gobernar el país? Pregunto. Desde el oficialismo se defendió el accionar de la policía y las Fuerzas Armadas en los días de manifestaciones en Otavalo. Condenaron los actos de grupos indígenas que obligan a cerrar negocios en este cantón y que genera pérdidas, y el ataque al cuartel policial. Aquí, señores, lo que se persigue son conductas y delitos contrarios a la ley. Nadie puede utilizar el derecho a la protesta o el derecho a la resistencia para cometer delitos. Porque aquí reventar un cuartel de policía no es un derecho humano. Clavarle un palo en el pie a una funcionaria del municipio de Otavalo que iba a trabajar en su motocicleta no es un derecho humano. A la par, en la Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría correísta llegó este martes el alcalde de Guayaquil. Fue llamado para que entregue información sobre la explosión ocurrida la semana pasada en esa ciudad.
En este espacio tuvo un roce con asambleísta Natalie Morillo del gobierno. Nosotros también le decimos ya basta a esta politización que existe. Nosotros estamos tratando de hacer una fiscalización integral, ya no con shows, ya no con revanchismo. Yo no me presto para ese show. Sí sabe quiénes son los que integran esa comisión, ¿no? Todos los que piensan como usted, que creen que están defendiendo el divino niño. La fiscalización de estos dos temas se disputan entre ADN del gobierno y la Revolución Ciudadana. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. La Comisión de Garantías Constitucionales fue el escenario para que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exponga algunos detalles de la investigación por la explosión del 3 de junio de 2025 en La Bahía. Durante su comparecencia, el burgomaestre del puerto principal señaló que el gobierno debe explicar la presencia de un Porsche Cayenne en la isla Trinitaria tras la explosión en el sector en donde se ubicaba el domicilio de Iván B. y que el presidente debería responder por qué el vehículo estaba vinculado a Industrial Molinera. Queremos saber la verdad. Así nos digan lo que nos digan. Que venga Industrial Molinera y diga, bueno, ¿sabes que el chofer sí tiene nexos con delincuentes? Y ¿saben qué? Nosotros mismos los denunciamos y está preso y vamos a estar encima de ese chofer. Que sí ha tenido nexos con Iván B. Está bien, no hay ningún problema. Aquí nosotros no queremos politizar el tema, pero necesitamos respuestas. La Fiscalía inició una investigación en la cual implicó a Iván B. Sin embargo, después del fiscal a cargo, no acusó al mismo, por lo que quedó en libertad. Uno de los principales indicios fueron los videos de las cámaras de Segura EP de Guayaquil. Según el Axis de ANT, ni siquiera de ATM, el Porsche está a nombre de Industrial Molinera. ¿Ok? Punto número 2. No hay ninguna denuncia por robo del Porsche Cayenne GRI 3452, que ¿dónde estará ahorita? Pues no. Entonces, lo mínimo que debió hacer la Fiscalía General del Estado, después de la denuncia del asambleísta González, de la denuncia de la comuna de Barrios de Guayaquil, fue llamar a declarar al gerente de Industrial Molinera, mínimo, pues no, porque tiene que haber una bitácora de quién manejaba ese Porsche, quién acompañaba al que manejaba el Porsche, que se quedó ni sé cuántos minutos dentro de la casa de Iván B. y conversando con toda la gente del barrio. De la misma manera, agregó que no pueden prestarse para un show político, cuando en estos momentos el país necesita tranquilidad, buscar seguridad y no querer decir que todo está bien, cuando las cifras demuestran lo contrario. Yo no tengo tiempo para andar de comisión en comisión, ellos nos quieren llevar a esa comisión para manejar, entre comillas, la fiscalización. Claro, cuando se los llamó para fiscalizar por los bonos en época de campaña de más de $600 millones, mutis. Cuando se les pide fiscalizar a Progen, lo niegan en el pleno. Ellos solo fiscalizan lo que les da la gana de los opositores o los críticos. Cuando son temas de ellos, no hacen nada. Y eso es lo que pasó en esta comisión. No han venido y punto. El burgomaestre insistió en que el municipio ha hecho su parte en materia de seguridad, invirtiendo más de $60 millones en tecnología y equipos, mientras que el gobierno ha mantenido cero coordinación y cero respaldo. El CNE comenzó el envío de kits técnicos al exterior y mantiene el calendario para el referendo en consulta popular del 16 de noviembre. Este martes 21 de octubre, dentro de estas mochilas y cajas, fueron enviados al exterior 89 kits técnicos. Son equipos para digitalizar actas y constan de un computador portátil, escáner y cables. Para la transmisión de las actas y, por supuesto, posteriormente a la publicación de los resultados. Los traslados contaron con resguardo de Fuerzas Armadas y para los envíos se usó la figura de valija diplomática. Existen los kits técnicos y los kits electorales. Los kits técnicos son los que están compuestos de un computador, de una portátil, un escáner y sus cables. El kit electoral son los documentos, las papeletas, todo lo que necesita la Junta Receptora del voto. Tenemos que realizar pruebas, etcétera. Por eso los primeros kits técnicos que se envía es al exterior. En Nicaragua, Cuba y Venezuela, los informes técnicos recomiendan no realizar las elecciones debido a la falta de garantías o a la ausencia de una oficina consular. El noticiero conoció que la impresión de papeletas avanza al 23%, mientras que el de material electoral al 9%. El calendario se mantiene. La campaña electoral irá del 1 al 13 de noviembre. El miércoles 13 votarán las personas privadas de libertad. El jueves 14 será el turno para el voto en casa.
Desde el 14 hasta el 16 de noviembre, día de las elecciones, regirá el silencio electoral. Más de 13.900.000 ecuatorianos están habilitados para sufragar dentro y fuera del país. Al menos 300.000 de ellos votarán por primera vez este 16 de noviembre. En Buenos Aires, provincia de Imbabura, el oro financió a mafias locales y grupos armados extranjeros. Ahora, el Estado bombardeó más de 700 bocaminas y ha tomado el control total de este territorio. Bajo estas montañas no solo se extraía oro, se cavaban túneles para financiar mafias. En 2022, el grupo delincuencial Los Lobos llegó a las montañas de Buenos Aires. Inicialmente su negocio fue cobrar vacunas del 10 y 15% a todo aquel que se dedicaba a la minería ilegal. En el auge se movían hasta $330.000 por día y se estima que más de 2.000 personas trabajaban en la minería ilegal. El músculo armado fue de afuera. Disidencias de las FARC, especialmente del Frente Oliver Sinisterra, se infiltraron como aliados de las mafias. En los recientes operativos, 5 presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados. Tenían fusiles y chalecos de las Fuerzas Armadas colombianas. Atraídos por el oro, también llegó el Frente Carolina Ramírez, con base en Puyo, en Colombia, pero se movilizaron a Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Pero el 19 de octubre se puso punto final. Fuerzas Armadas bombardearon las bocaminas en Mina Vieja, Mina Nueva, El Olivo y Esperanza de Río Verde. Como resultado, más de 720 bocaminas fueron destruidas en un área de 187 hectáreas. Quienes tengan una concesión minera que esté siendo operada por grupos armados irregulares o por grupos organizados de crimen, vamos a considerar esas mineras, las vamos a considerar un objetivo militar. La operación contó con el respaldo de 300 militares desplegados de forma permanente. Vamos a destruir bocaminas, vamos a destruir poleas, vamos a destruir estas procesadoras artesanales llamadas chanchas. La operación también reveló conexiones internacionales del crimen. Previo al bombardeo, 7 detenidos, 5 colombianos, con armamento de guerra y pruebas de infiltración de las disidencias de las FARC en Buenos Aires, Imbabura. Como parte de estas operaciones militares, esta semana fue detenido alias Cali, presunto integrante del Frente Oliver Sinisterra, capturado por los militares en el sector de Río Verde, Parroquia Alita, zona de influencia de minería ilegal. Y aumenta la desaprobación a la gestión del presidente Daniel Noboa. Esto según la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. Esto ocurre a menos de un mes de la consulta popular y referéndum. Hace una semana la encuestadora Cedatos hacía públicos sus números. Un 52,7% calificaba hasta ese momento entre buena y muy buena la gestión del presidente Daniel Noboa, principalmente en la región costa con una aprobación del 52,9%. Son números que se actualizarán al término de esta semana, pues la firma realiza al momento de este reportaje un segundo sondeo. El más actualizado de estos lo ha hecho el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, que entre el 18 y el 19 de octubre realizó 820 encuestas presenciales. Sus resultados: que el 52% de los encuestados califica la gestión del presidente entre mala y muy mala, y el 46% está en la otra orilla. Carlos Coronel, consultor de la firma, detalla que la diferencia entre Quito y Guayaquil es relevante. Hoy estos números están en el caso de Quito en 38% positivo y en el caso de Guayaquil en 54% positivo. Aquí, entre otras cosas, vemos una diferenciación importante que ha surgido en la visión entre las dos ciudades. Y en los números ha incidido la movilización de la CONAIE. En parte sí, pero no es lo único, dice Coronel, señalando que los principales problemas para la sociedad siguen relacionados con la inseguridad. Eso ha hecho que el pesimismo se ubique en un 65% en el país según la encuesta. Pero esto incidirá en la consulta popular. Eso asegura, habrá que ver. Si bien el cambio es lo que quiere la gente en un contexto de crisis, en lo natural es hacer el cambio, lo que no conoce todavía la gente es el contenido de ese cambio, ¿no? Es decir, vamos a una constituyente. ¿Para qué vamos para una constituyente? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar? Hace una semana, Cedatos informaba que el 52,7% de la población apoyaba el sí en la consulta. El CIES es más cauto. Muestra que el 64% de la población tiene una posición dependiendo del tema.
Otras encuestadoras preparan sus informes para los próximos días. Yo le llamaría en este momento provisionalmente que se rompió el encanto y que estamos en este momento en un bajón. Ocurre en la víspera de un nuevo proceso electoral, el 16 de noviembre próximo. Solo hasta el 6 de ese mes se pueden difundir este tipo de sondeos.